Eren Jaeger masacró el 80% de la humanidad. ¿Su razón? No lo sé, solo quería que terminara así. Death Note perdió a su motor en el episodio 25. La editorial obligó 12 episodios muertos. Ishida Sui, el creador de Tokyo Ghoul, odió su propia adaptación. Dijo textualmente, no supervisé el guión. Full Metal Alchemist tiene 2 finales canónicos contradictorios, y 15 años después, seguimos sin ponernos de acuerdo. Hoy, el minuto exacto donde 10 animes se suicidaron, desde Sword Art Online rompiendo su regla de muerte, hasta el final que dividió a Internet 15 años. Al final, FMA 2003 vs Brotherhood, tú decides cuál cuenta. No te muevas. 2 reglas. 1. Este no es un ranking de peores finales. Son finales de anime original que traicionaron el manga, o decisiones de guión que anularon 100 capítulos de construcción. 2. El criterio es técnico, ruptura de stakes, traición al personaje, anulación temática. Al final hay debate. FMA 2003 vs Brotherhood. El mejor argumento se queda fijado. 2012. Kirito vence al jefe del piso 75. El juego debería terminar. Pero Kayaba Akihiko aparece. Revela que él es el jefe final real y fuerza 25 pisos más. Rompen su premisa central. Morir en el juego igual a morir en la vida real. En el episodio 14 de 25, Sword Art Online se convirtió en harem genérico porque el guión tuvo miedo de terminar su propia historia. Genocidio narrativo por codicia. El siguiente metió 45 episodios de relleno antes del final real. Studio Pierrot insertó el arco Bounce Canon del anime. No existe en el manga antes de la batalla contra Aizen. 45 episodios de stakes nulas, Ichigo perdiendo y recuperando poderes 3 veces. Cuando llegamos a Aizen, la tensión se había evaporado. Y lo peor, el anime original nunca animó la guerra sangrienta. Tuvieron que hacer Thousand Year Blood War, 10 años después. Una generación vio a Bleach como el anime del relleno infinito. Mira esta cara. En el manga, Kaneki forma su grupo, protege a los suyos. Su arco es identidad y autonomía. En Route A, se une a Aogiri Tree, la organización que torturó a sus amigos. La justificación. Protegerlos desde adentro. Una mentira que el guión nunca justifica. Ishida Sui dijo, no supervisé el guión. Root. No es filler, es fanfiction canonizada. Mató remake fiel por una década. Tienes uno de los mejores mangas. 181 capítulos. Eliminas Goldie Pond 40 capítulos. Eliminas la revolución. Eliminas a Mujika y Sonju. Norman resuelve todo fuera de cámara. No es adaptación mala, es no adaptación. Cloverworks aceleró para liberar la franquicia. Resultado, 1,8 sobre 10 en MyAnimeList. La comunidad no la odia, la ignora. El anime, mejor olvidarlo. Los primeros 4 fueron errores de producción o codicia. Los 6 que vienen fueron decisiones de guión que los autores defendieron. Empezamos con el anime que cambió Coming of Age por Aliens en 22 minutos. Episodios 1 a 19. Adolescentes, hormonas, identidad. Pilotar mechas con tu pareja como metáfora sexual. Un Coming of Age brillante disfrazado de mecha. Episodio 20. Vienen los alienígenas Vir, la princesa del espacio, guerra interestelar. Trigger y A1 tenían una obra maestra de character drama. La tiraron por un twist de Evangelion sin el tema de Evangelion. Final en el espacio con 0 gravedad emocional. Ruptura total de tono y lógica. La comunidad lo llama el anime que se suicidó en el 20. Wonder Egg Priority. Episodios 1 a 10. Abuso, suicidio, trauma, consecuencias reales. Cada chica que hay salva tiene un costo. El tema. No puedes salvar a todos sin pagar precio. Episodio 11. Recap total. Producción colapsada en Cloverworks. Episodio 12. Ai salva a todas. Sonríen. Final feliz. 0 consecuencias. 0 trauma. 0 precio. El final anula 10 episodios. No es esperanzador, es cobarde. Traicionaron su tesis en 22 minutos. ¿Qué haces cuando tu protagonista sobrevivió a todo y lo matas en el último episodio por drama barato? Anime original. Tatsumi muere. S-Death se congela por amor. Manga. Tatsumi vive. S-Death muere en duelo épico. Cierre coherente. White Fox decidió. Matemos al prota, es más trágico. No es trágico. Es barato.
Anula su arco de Vivir por mis amigos. Los autores no escribieron este final. Manga Tatsumi vive. Anime Tatsumi muere. ¿Mismo autor? No. Death Note, episodios 1 a 25. Light vs. L. Dos genios. Tensión en cada segundo. Episodio 25. L muere. Lo que sigue... Nier, Mello, 2 años es sombra. Light no tiene rival. Gato y ratón se vuelve gato y nada. Oba y Obata lo sabían. Sin L, la serie pierde su motor. La editorial obligó a continuar. 12 episodios de Light sin tensión. La serie más inteligente del shonen se volvió tonta por no saber parar. Rating: 9.0 a 8.6. La mayor caída en la historia del top 50. Mira esta escena. Eren Jaeger, el chico que juró exterminar titanes, confiesa que orquestó el 80% de la humanidad masacrada, para que sus amigos vivieran libres. Armin pregunta ¿por qué? Eren responde: no lo sé, solo quería que terminara así. 10 años al menos. 15 años. ¿Titanes? ¿Sótano? ¿Libertad? ¿Rumbling? Respuesta: porque sí, me da igual. Isayama destruyó la motivación de su protagonista en 3 páginas. Genocidio global igual a capricho adolescente. El colapso de Eren es el fracaso de guión más debatido de la historia del anime. Y el número 1 dividió a la comunidad 15 años. Brotherhood lo arregló en 2009, pero el original de 2003 existe, y duele. De los 9 que viste, ¿cuál te dolió más? Escríbelo, leo todos. Aviso: el número 1 dividió a Internet 15 años. EFM a 2003 versus Brotherhood. ¿Cuál final cuenta? Viste estudios codiciosos, autores ignorados, producción colapsada, pero el número 1 es diferente. No fue error, fue elección. Bones inventó un final en 2003. Arakawa escribió otro en 2009. Ambos canónicos, ambos contradictorios. 15 años y el debate no se cierra. 2003. Bones adapta Full Metal Alchemist, pero el manga solo lleva 5 volúmenes. Tienen que inventar el final. Episodio 51. Ed atraviesa la puerta. Llega a nuestro mundo. Múnich, 1921. Zeppelins. Alphonse Heiderich. El alter ego de Al. La sociedad Thule. Nazis naciendo. Al recupera cuerpo y mente. Hohenheim muere protegiendo a su hijo. Equivalent Exchange. Una vida por otra. Ed se queda en 1921. Al vuelve a Amestris. Separados. Para siempre. ¿Es mal final? No. Es coherente con el anime 2003. No hay equivalencia perfecta, solo sacrificio. 2009. Brotherhood sigue el manga. Ed y Al juntos. Finales felices. El amor supera la equivalencia. La comunidad se partió en 15 años. Team 2003. El trágico es fiel al tema. Team Brotherhood. El feliz Earned es superior. ¿Cuál final cuenta? El anime 2003 existe. Brotherhood existe. 2 finales canónicos contradictorios para la misma historia. 15 años después, seguimos debatiendo. Y aquí está el debate. Para mí el final 2003 es válido. Es la conclusión de ese anime. No hay equivalencia perfecta. Brotherhood es otra tesis. El amor supera la equivalencia. Ambas respuestas válidas. El problema no es el final 2003, es que existen 2. Pero sé lo que vas a escribir. Brotherhood es canon, 2003 es filler. 2003 tiene más alma. ¿Y Conqueror of Shambhala? Está bien, el debate es el punto. Veredicto abierto. FM a 2003 final trágico, Brotherhood final feliz, o ambos cuentan. ¿El final de un anime original cuenta si hay remake fiel? Vota en comentarios. #2003 o #Brotherhood. El mejor argumento de cada lado se queda fijado. Si llegaste aquí, eres familia Rango Geek. Suscríbete. El próximo ranking es de otro nivel. Te va a encantar el video de al lado. El truco de los 10 minutos que Pixar usa para hacerte llorar. Misma vibra, otro universo. Próxima semana, un ranking que ningún canal ha hecho. Vas a querer estar suscrito.